Existen grabaciones reales que no fueron hechas para ser escuchadas. Algunas aparecieron años después de que ocurrieron los hechos, otras fueron ocultadas intencionalmente por quienes las descubrieron, y todas tienen algo en común. Nadie, hasta el día de hoy, ha podido explicar por qué existían. Estas no son leyendas urbanas ni cuentos de internet, son registros reales, audios y videos que alguien, en algún momento, intentó borrar para siempre de la historia. En 1987, una vieja casa abandonada fue demolida en una pequeña ciudad sin previo aviso a los vecinos. Nadie había vivido ahí desde hacía más de una década. No tenía electricidad, ni muebles, ni nada, solo había polvo y un silencio profundo. Durante los trabajos de limpieza posteriores a la demolición, uno de los obreros encontró algo extraño entre los escombros de una pared interior, una grabadora de cinta antigua. Estaba cuidadosamente envuelta en un trozo de tela, como si alguien la hubiera escondido ahí a propósito, enterrándola dentro del muro. La cinta que encontraron adentro no tenía ninguna etiqueta, ninguna fecha, ningún nombre. Era completamente anónima. La curiosidad fue más fuerte, así que los trabajadores decidieron llevarla a su taller para ver qué contenía. Al principio, cuando la reprodujeron, solo se escuchaba estática, un ruido blanco y monótono, pero después de unos segundos algo cambió. En medio de la estática se empezó a escuchar una respiración. Era débil, casi imperceptible, y luego una voz comenzó a hablar. No gritaba, no lloraba, susurraba, como si temiera que alguien pudiera escucharla. La voz repetía un nombre una y otra vez, sin parar. El verdadero problema era que ese nombre pertenecía a una persona que había fallecido muchos años antes de que ese modelo de grabadora siquiera fuera fabricado. La cinta fue entregada a las autoridades locales, quienes abrieron una breve investigación que no llegó a ninguna parte. El caso se cerró y la cinta, oficialmente, nunca más fue mencionada. 7 años después, en 1994, una central telefónica en una gran ciudad comenzó a registrar una serie de llamadas muy extrañas. Todas las noches a la misma hora recibían una llamada que tenía algo muy particular. No aparecía ningún número de origen en el identificador. Cuando los operadores contestaban, nadie hablaba al otro lado, solo se escuchaba un ruido persistente como una interferencia o una mala conexión. Esto se repitió durante varias noches, hasta que en una de esas llamadas algo fue diferente. Una voz comenzó a hablar en medio de la estática. Con una claridad sorprendente dijo una dirección exacta. La calle, el número y la ciudad. Los operadores, acostumbrados a bromas pesadas, pensaron que era solo eso, otra más. Hasta que, justo después de dar la dirección, la llamada se cortó de golpe y todo el sistema informático de la central se apagó por completo durante varios minutos. Minutos más tarde, una patrulla de la policía, siguiendo el protocolo para llamadas sospechosas, acudió a la dirección que la voz había mencionado. La casa estaba vacía y parecía abandonada desde hacía tiempo, pero en el suelo de una de las habitaciones encontraron un teléfono antiguo descolgado. El modelo era tan viejo que no funcionaba desde los años 60 y lo más inquietante, no estaba conectado a ninguna línea telefónica. La grabación de esa extraña llamada fue archivada como evidencia. Sin embargo, unos meses después, el archivo completo desapareció misteriosamente de los registros policiales. Años más tarde, en una tienda de segunda mano, apareció una cinta de video VHS sin carátula. Nadie en la tienda recordaba haberla recibido. No tenía título, no tenía precio, simplemente estaba ahí, en una caja con otras cintas olvidadas. El dueño, intrigado, decidió llevársela a su casa para revisarla. Cuando la puso en su reproductor, la pantalla mostró imágenes de una habitación completamente vacía. La cámara estaba fija, no se movía, simplemente grababa una pared desnuda. Pasaron varios minutos de silencio absoluto. De repente alguien habló. La voz no provenía de la habitación, sino que parecía venir desde fuera del encuadre de la cámara. La voz dijo la fecha exacta del día siguiente. Después dijo una hora precisa y finalmente pronunció una frase final. Ya no habrá nadie. El dueño de la tienda no le dio importancia y se fue a dormir. Al día siguiente, a esa hora exacta que la voz había mencionado, se desató un incendio en el edificio donde se encontraba su tienda. La cinta de VHS desapareció en el caos del incidente y nunca más se supo de ella. En otra ocasión, durante una transmisión nocturna de una emisora de radio local, una señal desconocida interrumpió el programa de forma abrupta. No era música, no era un anuncio.
Era una voz distorsionada y metálica que se coló en la frecuencia. El locutor, sorprendido, intentó cortar la señal de inmediato, pero no pudo. Los controles no respondían. La voz extraña empezó a decir nombres uno tras otro. Algunos de los oyentes que llamaron a la estación, aterrorizados, reconocieron su propio nombre. Otros reconocieron los nombres de familiares que ya habían fallecido. La extraña transmisión duró exactamente 7 minutos y 13 segundos antes de desaparecer tan repentinamente como había empezado. La grabación oficial de ese programa fue eliminada del archivo de la emisora. Sin embargo, años después, copias de ese fragmento de audio comenzaron a aparecer en foros cerrados de Internet compartidas por radioaficionados que la habían grabado esa noche. A día de hoy, nadie ha podido explicar el origen de esa transmisión fantasma. Poco después, un investigador de fenómenos inexplicables decidió dejar una grabadora de audio digital encendida durante toda la noche dentro de un edificio antiguo y completamente vacío. Se aseguró de que no hubiera nadie más en el lugar. Al día siguiente revisó la grabación. La grabadora había registrado más de 8 horas de silencio casi absoluto, excepto por un fragmento de apenas 12 segundos. En ese brevísimo instante, una voz clara y susurrante decía: «No mires atrás». El problema era que el investigador confirmó que en ese momento estaba completamente solo en el edificio y no había ninguna fuente de sonido posible. La grabadora fue revisada por expertos en audio. No tenía cortes, no tenía ediciones. La grabación era continua. El audio de esos 12 segundos sigue siendo un misterio sin explicación. Pero el último caso es diferente. Este nunca fue publicado oficialmente. Solo se sabe que existe una copia, resguardada bajo llave. La grabación fue encontrada por casualidad dentro de un archivo gubernamental sellado, con una advertencia de no ser reproducido. Nadie sabe quién la grabó, nadie sabe cuándo. Pero las pocas personas que desobedecieron la advertencia y la escucharon, se negaron a volver a hacerlo. La voz en esta cinta no gritaba ni suplicaba, simplemente describía, con una calma aterradora, cosas que aún no habían ocurrido. Describía eventos futuros con un nivel de detalle imposible, demasiado preciso. La grabación fue clasificada inmediatamente como material de alta seguridad y luego fue oficialmente borrada de todos los registros, excepto por esa única copia que, según dicen, alguien hizo antes de que fuera destruida. Estas grabaciones existen, no porque alguien quisiera que fueran escuchadas, sino porque, a pesar de todos los esfuerzos, alguien no logró ocultarlas a tiempo. Son ecos de momentos que desafían nuestra comprensión de la realidad, recordándonos que a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que escuchamos cuando se supone que no debería haber nada. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides seguirme para más historias que no te dejarán dormir.